que nos explicara un poco sobre la imposición de manos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un problema con un sacerdote que dice que nada más es para los sacerdotes y he escuchado al padre Teo, ¿verdad? Que también dice que es para los laicos, para los que crean, y me gustaría que explicara un poquito más, ¿verdad? Para nosotros La guardarnos imposición de eso. manos. Sí, San Marcos A ver, capítulo pues. 16, versículo 16 en adelante. Ciertamente que Jesucristo el Señor nos viene a hablar aquí de esto de la imposición de las manos y vamos a escucharlo. Con 16, capítulos y con 16. versículos de una vez. A ver, pues. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Sigan con el Más 17. adelante. Y estas señales acompañarán a los que creen. A los que creen, sean laicos o sean sacerdotes. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso, No no les hará daño. A ver, Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces aquí estamos claros que Jesucristo dice el que crea. El que crea. El que crea. Y entonces, ¿por qué la iglesia no quiere que los laicos impongan manos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que están imponiendo manos no a aquel que cree, simplemente. O sea, la gente dice, es que yo creo, yo voy a poner la mano. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Jesús A dijo ver. que para expulsar demonios y para esto tenía que ser ayuno y oración. Hay algunos demonios que solamente salen con ayuno Y con oración. ¿Lo crees? El que cree no solamente diga yo creo en poner manos y que quede curado, Y no listo. solamente eso. El que cree significa el que obedece la palabra de Dios. Entre esa obediencia a la palabra de Dios es orar y ayunar para expulsar Ahí está. demonios, para sanar enfermos. Si la persona llega y solamente impone manos, no ha hecho oración, no ha hecho ayuno, No ha hecho ayuno. hay ¿Qué un pasa? gran problema. Porque se encuentra el mal y el bien. Al imponer las manos, si este hermano viene con un espíritu maligno o con una enfermedad fuerte y te impone las manos, lo negativo y lo positivo, supone que usted lleva lo positivo y él trae lo negativo. ¿Qué Hay pasa? un choque. ¿Quién gana? El que tenga más fuerza. Si usted no Correcto. hizo oración, si usted no hizo ayuno, ¿quién gana? El mal que él trae pasa para acá. El ejemplo más Cierto. claro es cuando usted le pone el suero. El suero lo ponen arriba. Hay un choque. Más fuerte. La sangre está aquí y el suero viene. ¿Quién tiene más fuerza? El suero que está en lo alto. El suero. Pasa para acá. Pero si usted pone el suero allá, ¿quién tiene más fuerza? La sangre. La Se va para sangre. el suero. Eso no lo saben los laicos. Los laicos creen que imponer las manos lo hace aquel que tenga agarrado a Dios por la chiva. No es Entonces así, pues. aquel que impone Qué mano, buena ese explicación. tiene el Espíritu Santo, ese es poderoso, ese sí. Y Ahí se están caen mal. a mentiras. E imponen las manos sin estar preparados y se hacen daño. Los sacerdotes hemos visto cuántas personas por estar imponiendo manos se han Se enfermado. enferman. Vaya, pues. Y Se si enferman. quiere, obsérvelo usted. Observe que las personas que imponen manos como que le falta un tornillo, la mayoría. Es cierto. Es Como cierto. que le falta Sí, un es tornillo. cierto. Y se ponen como nerviosas, como agresivas, como... hay algo, y muchos se han enfermado. Yo lo digo por experiencia, he tenido que trabajar incluso personas que impusieron manos y de una vez cayeron enfermos. De una vez, inmediatamente Wow. cayeron enfermos. Lo Vaya, he visto. pues. No hay que imponerlas. El que cree, entonces cualquier persona, porque tenemos lo que se llama la mentalidad protestante, el ambiente protestante, dice cualquiera Es que puede es. imponer manos. Y no es Entonces se así. ve fácil, se ve como un juego, voy a imponer manos, pero no sabe que hay una fuerza del mal que los puede dañar. La iglesia que es madre no quiere el daño para sus hijos.
Correcto. ¿Qué hace la iglesia que es madre? Pues no impongan manos para No que hay no que se imponer. hagan daño. Padre, pero es que yo tengo el don de sanar los enfermos. ¿Tiene el don de sanar enfermos? Es un don de Dios y nadie se lo va a quitar. Y si es verdad que es de Dios, usted llega donde está el enfermo, como usted tiene el don, no necesita imponer manos. No se necesita poner manos. Concéntrate, Señor, te doy gracias porque me has dado Como una este oración. don, eres el Todopoderoso. Tú que me has dado este don, te suplico por este hermano que está enfermo, sánale con tu poder, tú puedes hacerlo, no soy yo, eres tú. Ahí está. Porque Si es Dios. verdad que ¿verdad? tiene el don y que tienes amistad con Dios, Dios le escucha, Dios lo sana. Pero Ahí si sí. impongo manos y digo yo tengo el don, impongo manos, Porque hablan en lenguas. yo tengo poder, no es Dios el que sana. Porque si yo no le impongo la mano, no se sana porque yo soy el que tengo el poder. Y Pero es si el Dios. poder lo tiene Dios, no necesito ponerle la mano. Correcto. Recuerdo del soldado romano: Señor, no soy digno de No que soy entres digno, en mi casa. Solo pero di una una palabra palabra y mi siervo quedará Sano. sano. Listo. Se sencillo. puede, si tiene fe, se puede. Y lo mismo que los protestantes agarran a la persona que está enferma y dicen: voy a ir a su casa a orar para que se No, sane. no, No, ¿para qué? no, Señor. El católico tiene que decirle: no, Señor, yo no soy digno. No soy digno de que entres en mi casa. Ora por Órale, mi mamá señor. que está enferma desde aquí y mi sierva quedará curada. Pues sí, sencillo, Claro, ¿verdad? porque ellos Si quieren no le transmiten demostrar los demonios que el poder tienen. lo tienen ellos en las manos. Y nosotros los católicos no queremos demostrar que el poder es nuestro, que el poder es De Dios nada más. Solo de Entonces Él. la iglesia se reserva la imposición de manos para los curas, nada apóstoles, más. porque está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18. Para los Pásate para acá, verdaderos Pedro. apóstoles. Uno aquí a la derecha y otro a la izquierda. Ajá. 8, Sencillo. 8, 18 de Hechos de los Apóstoles. Con capítulos y Aquí versículos. también aparece la imposición de manos, pero ya reservada para los apóstoles. Solo para Hechos ellos. 8, 18. Hechos 8:18. Vamos a ver Simón, qué dice. al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles imponían, ¿Cuándo qué, Padre? cuando los apóstoles Cuando los Apóstoles. imponían las manos a la gente. imponían Imponían. las manos, cuando los apóstoles imponían las Los manos apóstoles. a la gente, venía el Espíritu Santo. Santo. Entonces la iglesia dice: bueno, pues entonces dejémosle esta tarea a los sacerdotes. Solo a ellos. ¿Para qué? Para que los sacerdotes que tienen más conocimiento del daño que se puede hacer, porque un sacerdote va a orar por un enfermo y no ha hecho oración. No está en también se hace oración y daño. ayuno. Un sacerdote se pone a confesar. Miren, los padres que me escuchan dirán si tengo razón o no. Se tiene a confesar y no ha hecho oración, no puede confesar más de Oración. 1 hora, 2 horas. Y si confiesa No más de aguanta. ahí, se enferma. Porque Santo Dios. es algo fuera, es algo divino, no es algo humano. No es normal. Para usted poder confesar bastante, usted tiene que estar en oración. En oración. Y a través de la imposición de manos es como un exorcismo que se le hace a la persona. Y es una oración de sanación corporal y espiritual que hace la persona. Bueno, los que han vivido esa experiencia pueden dar testimonio de eso. Pueden dar testimonio de eso. Por eso la iglesia se lo reserva para Solo para los fieles, para los sacerdotes, no para los fieles. Los sacerdotes. ¿Por qué? Resumo. Por la abundancia de la doctrina protestante que tienen a Dios agarrado por la chiva y tienen el poder, que se ha ido Ellos creen metiendo que también tienen en los poder. católicos, haciendo creer que ellos tienen poder simplemente porque imponen manos. Y El único que tiene poder. se quita el poder de Dios y se pone en la persona. En Venezuela, no sé aquí, pero en Venezuela, la mayoría de personas que tenían un don de Dios a través de la imposición de manos, orando por los enfermos, de la renovación Cayeron. carismática, comenzaron a tener problemas con el obispo y con los sacerdotes. ¿Por qué? Se volvieron Yo rebeldes. decía, el obispo no tiene poder para sanar enfermos, no tiene el Espíritu Santo. El cura tampoco, de modo que nosotros no le obedecemos ni al obispo ni le obedecemos Dios al mío. cura.
nosotros tenemos el poder de sanar enfermos, nosotros tenemos el Espíritu Santo, y que lo que diga el obispo no importa. Y la gente le obedecía al Fuera encargado de obediencia. la renovación carismática y no le obedecía ni al párroco, ni al obispo, Ni a al nadie. obispo. Nos vimos en ese problema, el obispo tuvo que actuar muy fuerte, se actuó, y entonces el obispo dijo, ya, vamos a tratar de poner un freno a esto. En una comunidad bueno, delicado, bueno. porque el obispo puso freno, todos los carismáticos se metieron a protestantes y fundaron la Renovación Carismática Protestante. Protestante, ¿verdad? El peligro es grande, porque hay personas que no lo saben y por la ignorancia o se enferman espiritualmente o materialmente, físicamente. Pero Jesucristo lo dice. Vamos a poner, si usted es una persona consciente de que tiene que estar en oración, en ayuno, no porque la gente lo vea, no habría mayor problema. Pero puede ser que usted lo sepa y lo haga bien, y los demás que andan imponiendo manos. Es el peligro. Entonces, ante un peligro, pues se pone usted pone allí. Mejor no. Puede ser que la gente, no todos se caigan en ese hueco. Pero si usted ve que ese hueco es un peligro, usted coloca peligro, porque ya cayó uno. Es mejor Puede que ser no. que hayan pasado correcto. 100 y no cayeron. Pero pasó uno y se cayó, peligro. Así hace la iglesia. Peligro. Excelente dato. E invita a orar por los enfermos, pero saber que ese es un don de Dios y es Dios quien sana al enfermo y no la persona. No nosotros. Por tanto, puede orar allí al lado de la persona, puede poner la mano por el hombro, lo que quiera, pero no, a este contacto se lo deja. Excelente dato. Excelente dato. Bueno, pues miren qué excelente dato. Verdaderamente, ¿cómo lo encuentra todo el Padre Luis Toro en la Biblia? No cabe duda de que es un elegido de Dios, alguien que es inspirado por el Espíritu Santo, ya que nada sale de su boca que no salga de la Biblia, con capítulos y con versículos. Qué buen detalle eso, porque muchas veces cuando pues tenemos a alguien que está enfermo y nosotros nos desesperamos, pues, y hay unos que dicen, no, pues yo tengo el don de curación, pues, me dejas ir a orar por tal o cual persona, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que decir nosotros? Que no, que eso solo lo pueden hacer los sacerdotes, ¿verdad? Y ahí dijo el detalle, el por qué, ¿verdad? Porque hay unos que no están en oración, no están en ayuno y lo único que hacen es ¿qué espíritu transmite? Recuérdense que por imposición de manos se transmite el Espíritu Santo, pero así también se puede transmitir un espíritu que no es el Espíritu Santo, ¿verdad? Ustedes saben que por imposición de manos pues tenemos nosotros somos, por eso es la iglesia apostólica. Eso por sucesión de manos pues desde Pedro, ahora que tenemos al Papa Francisco, y ha sido por imposición de manos. Luego cada uno le va pasando eso, ¿verdad? Así como lo hacían los apóstoles, y aquí que ya lo tenemos hasta ahora que tenemos al Papa Francisco. Entonces, y cierto, fíjense que hace poco se enfermó un familiar mío. Y pues todos preocupados, ¿verdad? Nosotros como católicos empezamos a rezar el rosario, a hacer ayunos, mandamos a celebrar muchas misas, de hecho muchas misas. Cada quien, por decirles, yo mandaba a celebrar la mía y asistía, rezaba mi rosario. De ahí mi hermano asistía y rezaba su rosario. De ahí mi hermana asistía. De ahí mi mamá asistía y rezaba su rosario. Y así estuvimos todos en unión, todos los que somos católicos creyentes. Pero tenemos también familiares que son protestantes y entonces llamaron rápido, ¿verdad? Y dijeron, no, que mira, ¿será que podemos ir a orar por esta persona, verdad? Y entonces la mamá les dijo que no, que mejor oraran desde donde están, ¿verdad? Aparte estábamos en una época de pandemia, entonces no, que rezara desde lejos, ¿verdad? Y a mí me gusta ese ejemplo que dice el Padre Luis Toro, me gusta, así como decía, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar, ¿verdad? Así como le dijeron, mi soldado quedará sano desde donde estés, porque la oración, aunque miren, si uno ora desde aquí y está pidiendo por alguien quien está en Europa, actúa la oración. La oración es verdaderamente eficaz,
es súper eficaz, siempre actúa, siempre actúa. La oración no se queda en vano, y hay una oración que siempre es escuchada, y esta oración es cuando uno pide por la conversión de alguien, ¿verdad? Aunque yo he visto muchos que piden por la conversión de otros, cuando los que necesitan convertirse son ellos mismos. A veces nos pasa a nosotros pedimos por la conversión de otra persona, cuando nosotros somos los que necesitamos más de esa conversión. Pero para que quede el dato, es mejor que no impongan las manos, sino quien lo haga, que sea un sacerdote o un obispo. Un sacerdote o un obispo. Nosotros puede que no estemos tan bien con Dios, no oramos, no ayunamos, y por más que pensemos que yo tengo, porque hay muchos, yo he visto mucho eso en los católicos carismáticos también. No digo que estén mal, ¿verdad? Pero hay unos que se están volviendo un poquito protestantes, ¿verdad? Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque ya ellos... la otra vez me recuerdo yo que a un católico carismático, no digo que todos sean así, pero hay unos que están en esta situación. Uno que tenía un grupo y decía que no había que rezar el rosario, decía. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Cómo va a decir un católico que no se puede rezar el rosario? Y era porque ya estaban inducidos mucho en el protestantismo. Se quieren parecer, se puede decir, mucho a los protestantes, que tienen el don de lenguas, que a ver, venga, vamos a orar por usted, y le ponen la mano a uno así, y quieren que uno se caiga, como que a la fuerza, ¿verdad? Y las cosas de Dios no son a la fuerza, ¿verdad? Entonces, desde lejos podemos orar, así como oramos en esta página. Aquí pedimos por los matrimonios, pedimos por la gente que no tiene trabajo, por los que están angustiados, por los que están en vicios, por todas las personas del mundo. Créanme que esa oración es escuchada. La oración que no es escuchada es la que no se hace. Nosotros tenemos la llave de los milagros en nosotros mismos, en la oración. Ahora, si nosotros queremos que se produzca un milagro, oremos. Pero también, ¿qué necesitamos hacer? La voluntad de Dios. Hacer lo que Jesús nos diga, como cuando en las bodas de Caná. Ustedes se recuerdan en las bodas de Caná, cuando pues María se dio cuenta que se quedaron sin vino, y la Virgen María acudió a su hijo, le dijo, mira, se quedaron sin vino, les dice. Y entonces le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no es mi hora. Entonces María ya sabía que lo iba a hacer, entonces le dice, hagan lo que Él les diga. Ese es el gran mandamiento de María, se puede decir. Hagan lo que Jesús les diga. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús? Amar a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como nosotros mismos, cumplir bien los mandamientos. Y entonces se va a producir el milagro. Si nosotros queremos que se produzca un milagro, pues primero corrijamos nuestra vida, convirtámonos bien al Evangelio y hagamos siempre la voluntad de Dios. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, pues el Señor siempre nos escucha. Pero muchas veces, queremos que Dios nos haga los milagros y nosotros le estamos fallando. Nosotros le fallamos mucho a Dios y aún así queremos. Y aún así el Señor nos escucha también. Pero no seamos ingratos también, ¿verdad? Tratemos de hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo le puedo expresar yo a Dios que verdaderamente lo amo? Haciendo su voluntad, haciendo lo que a Él le gusta. Y lo que no le gusta, pues no. Con eso yo le demuestro a Dios que lo amo. Esa es la forma la más sublime, la mejor de poder decir, aquí estoy yo para hacer tu voluntad, no la mía. Negarme a mí mismo, tomar mi cruz cada día y seguir a Jesús, haciendo la voluntad de Él. Dejamos ese dato ahí, espero que les haya gustado, para que tengan en cuenta de que no hay que poner las manos para orar por alguien. No, podemos pasar un espíritu que no sea el de Dios. Que Dios me los bendiga, la Virgen me los cubra con su santo manto. Nos vemos después, pues. Bye, pues.